Mira, Tomás, como decía en el introito, yo respeto mucho tu forma, eres muy valiente y el país necesita hombres y mujeres valientes, hay pocos para mí. Se ha ido como extinguiendo. ¿Qué pasa con los hombres valientes y las mujeres valientes de la República Dominicana? ¿Dónde están, Tomás? Si alguien te lo preguntara así abiertamente. Bueno, Noam Chomsky ha establecido que existen formas para moldear, para encasillar a las personas en una forma de ser, en una forma de pensar y en una forma de actuar. La República Dominicana no es la excepción. Aquí hay un partido con diferentes colores, con diferentes matices, porque ellos en el fondo actúan iguales, independientemente de que quién esté en el poder. Ellos tienen una especie de Dream Team para terminar de vender lo que queda de la patria. Y eso se puede explicar muy fácil. ¿Cuál es la política diseñada y llevada a cabo por el PLD durante 20 años en el poder? El neoliberalismo. ¿Y cuál es la política que está implementando el gobierno de Luis Abinader? La misma. Entonces, como dice un amigo, siempre que usted hace lo mismo, obtiene los mismos resultados. Entonces, no hay esa diferencia, porque en los países donde hay un partido demócrata, un partido socialista, un partido comunista, de las diferentes denominaciones políticas, usted podría establecer diferencias. Ahora bien, esos países a los que tú te referías, que han llegado personas que han roto esa plataforma partidaria. Con lo establecido. Con lo establecido. Lo han hecho porque aquellos pueblos se han dado cuenta del engaño a que estaban siendo sometidos por todos. Por ejemplo, como pasó en Venezuela, que le llamaron la cuchupancia, porque daba lo mismo el partido COPEI que el partido Acción Democrática, porque ellos se turnaban en el poder y mantenían a la gente entretenidos sobre la base de que, bueno, hicimos un cambio, pero cuando iban a la práctica del ejercicio del poder, hacían lo mismo, y siempre quien estaba abajo en esa situación era el pueblo venezolano. Dígame su opinión del PRM como partido gobernante en acción política actual hacia una reelección. El PRM no es un partido gobernante. El PRM es una especie de Ventú, donde analiza el gobierno. ¿Quién es el ministro de Industria y Comercio? Un reformista. ¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores? Un individuo que ha sido parte de todo lo que ha habido en este país desde que el país es país o desde que él existe. Y usted sigue buscando las diferentes carteras y con muy raras excepciones provienen del antiguo PRD. ¿Quién es el ministro de Hacienda? Un individuo del sector privado que cuando llegó al poder declaró que tenía 200 millones de dólares. Entonces, es un gobierno de oligarquía, es un gobierno que tiene diferentes matices, diferentes colores. Pero eso es el gobierno, pero el PRM sí es un partido. Eso no es un partido. El PRM, ¿usted conoce de algún organismo de ese partido que se haya reunido recientemente y que haya tomado alguna decisión? Ninguna. Las únicas veces que el PRM supuestamente se ha reunido es para lanzar la candidatura a la reelección de Luis Abinader, para más nada. Incluso quienes han a lo interno tomado posiciones diferentes a eso, usted sabe lo que le ha pasado a Ramón Albuquerque, a Guido y a todo el que ha disentido de esa cúpula presidencial, pero que nada tiene que ver con el PRM, porque el PRM eso no existe. El PRM se creó una estructura con las disidencias del PRD, con los expulsados del PRD
y con gente que se mantenían en otros partidos políticos. Vieron la situación de que se presentó en el país, de que el pueblo ya estaba harto del PLD, y entonces el mismo sistema creó las condiciones para sacar al PLD del poder y poner a unas gentes que necesariamente no iban a llevar a cabo una política diferente a la que había llevado el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí está la muestra. Cogieron presos un par de gente para que todo el mundo creyera que la propaganda y el compromiso político que se hizo en la campaña electoral de ir contra la corrupción y contra la impunidad y recuperar lo robado a este país, eso se desvaneció. Bien. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos en breve con el doctor Tomás Castro. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces, Tamara Pichardo, le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Les recuerdo visitar el otro canal para temas internacionales, Efecto Global, y suscribirse. Aquí arriba le dejo el enlace y en la descripción del video para que se suscriban. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Usted me habló del PRM, ahora hábleme del PLD y esas luchas que tenían y ahora ya no la tienen. Habría que preguntar también, ¿era Leonel Fernández el problema? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Hábleme del PLD. ¿Usted qué ve en el PLD? Para usted, ¿qué es el PLD? El PLD es lo que queda del otrora Partido de la Liberación Dominicana que fundó el profesor Juan Bosch. Ya ahí no hay comité de disciplina, ahí no existen ya los círculos de estudio, ahí no existen las estructuras partidarias que propugnaba por la liberación nacional, ahí no existe nada de eso. Ya el PLD es una estructura hecha a base de los millones que tienen los miembros de ese partido. Y sobre la base del dinero que tienen, pues se mantienen vigentes, sobre todo que al Estado Dominicano le aporta 21 millones de pesos todos los meses. Entonces ya ellos se mantienen sobre esa base, ya el PLD no tiene un periódico, no tiene una revista, ya los miembros de ese partido no pagan una cuota mensual para mantener el partido. No, le dieron la espalda a vos. No, mucha gente se alegró cuando Juan Bosch se murió. Sí, porque como dijo un directo amigo que escribió un libro que se llama Juan Bosch, un moralista problemático. ¿Y cuál era el problema de Juan Bosch? Que era muy difícil, estando Bosch vivo y consciente, que pudiera mantenerse esa estructura de individuos que se enriquecieron a cuesta del pueblo dominicano y del erario público. Entonces, eso ya no existe. Lo que el PLD fue en sus inicios, eso no existe. Existe una estructura de carácter político que tiene financiamiento económico de los grupos y de los individuos que se enriquecieron a la sombra del poder, y entonces por eso se mantienen hasta el día de hoy. ¿Y su candidato presidencial, Abel Martínez Durán, cómo usted lo define? ¿Qué usted le ve? Si Abel Martínez en el país hubiera un sistema judicial que funcionara, Abel estuviera preso junto con otros del PLD. A Abel le han hecho 2 auditorías en el Ayuntamiento de Santiago y en ambas se han detectado serias y graves irregularidades económicas. Ustedes no conocen a Abel, yo lo conozco. Cuando Abel vino a la capital por primera vez, que lo trajo Domínguez Brito, ese muchacho ni ropa tenía. Yo lo conocí. Lo conocí también que estaba enamorado de una hija de Doña Luz,
una clienta mía a la cual él frecuentaba esa casa y lo conocí bastante bien, Abel. Entonces, ¿de dónde Abel ha obtenido todos estos dineros? Este muchacho millonario que vino aquí, reitero, que no tenía ni ropa que ponerse. Entonces, esa es Eso que tú ves, eso es el PLD para usted. Un desastre político. Sí, con mucho dinero. Pero sin ideología, sin método de trabajo, sin método de estudios, sin una posición de carácter política general planteada a solucionar problemas del país. No, ya eso es un asunto que, como un barco de papel que tú lo pones en el agua y la brisa lo lleva a cualquier lugar. O sea que pudiéramos decir que el PLD de hoy está encaminado a ser el PRD de hoy. Exacto. Esa es la ley, por ahí que usted lo ve. Exactamente. Como tendrán que ser los demás partidos. Usted sabe lo que es un individuo que pretende ser presidente de este país y que yo en varias ocasiones le he lanzado el reto que Leonel Fernández se siente al lado mío, que yo nada más le voy a hacer una pregunta. Vamos para allá ahora. ¿Qué usted le ofrece a este país? Eso es Leonel Fernández. Siga con Leonel Fernández y con la fuerza del pueblo, ya que usted lo abordó. La fuerza del pueblo. Pero termine, ¿qué usted le ofrece al país? ¿A quién es que le haré esa pregunta? A Leonel Fernández. Ok. Que después de 12 años de ejercicio del poder, ¿qué le faltó por hacer a usted que no hizo? ¿Qué usted le ofrece diferente, nuevo, del tiempo que usted dirigió los destinos nacionales? ¿Qué cosa le faltó por hacer? Bueno, ¿usted cree que el partido que fundó Juan Bosch, dividiendo el PRD, es lo que hizo Leonel Fernández? No, Leonel compró un partido. 25 millones de dólares le costó ese partido a Leonel Fernández. Y consiguió una estructura hecha con la aprobación de la Junta Central Electoral. Ya tenía la franquicia. Él compró una franquicia y le cambió el nombre a la franquicia. De ser Partido de los Trabajadores Dominicanos, lo constituyó en la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué es hoy la Fuerza del Pueblo para usted? La Fuerza del Pueblo es un PLD segunda parte. Porque ¿cuál es la diferencia entre un grupo y el otro? Ninguna. Que uno se llama Fuerza del Pueblo y el otro se llama Partido de la Liberación Dominicana. O sea, la única diferencia es el nombre. El nombre nada más. Porque resulta que los que están de un lado y los que están del otro lado, de manera igualitaria, se enriquecieron a la sombra del poder. Y hoy ninguno puede señalarse uno al otro. Incluso, si fuera por gravedad, de manera natural están llamados a unirse en algún momento. Porque ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Tienen diferencias ideológicas? No. ¿Tienen diferencias en cuanto al manejo del Estado? Tampoco. ¿Tienen alguna concepción del Estado dominicano diferente? No. ¿Tienen alguna concepción diferente de lo que es el manejo del poder? Tampoco. Entonces, ¿en qué son diferentes entonces? En nada, al contrario. Lo que los une a ellos todos es que todos son multimillonarios y que ese dinero lo consiguieron precisamente a la sombra del poder. ¿Cree usted que la base del PLD y de la Fuerza del Pueblo estén tan divididas como están el liderazgo? No. Porque se habla mucho de que la base, que es la misma, porque es un PLDismo, cuando hablamos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, los sociólogos y politólogos y analistas están comentando que es la misma base electoral. Entonces, usted también cree lo mismo, que es que la división está arriba en los líderes, pero que la base, tanto de Fuerza del Pueblo como del PLD, pueden unirse en algún momento. Por ejemplo, ellos están unidos. La base. Claro. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? En las generales. En las elecciones generales. Que los PLDistas, aún los que estaban con Leonel Fernández,
frente a la posibilidad de mantener el poder, votaron por Gonzalo. Votaron por Gonzalo, por el poder. Por el poder. Porque aquí en el país, para preguntarle, el que maneja el país es el presupuesto nacional. El presupuesto. Okay. Francisco Moscoso Puello escribió un libro que se llama Cartas a Evelina. Y en él plantea que lo importante en la República Dominicana es tener un cubierto en la mesa nacional. En esa mesa donde todos van a comer y tienen su plato y su cuchara y su cubierto. Eso es lo importante, porque lo que vale aquí es el cargo, no la persona. Entonces, esa gente que se acostumbró al poder y que se acostumbró a tener un cubierto en la mesa del Estado y a tener un cheque, no importa cómo, ni de dónde, entonces esa gente no se van a conformar con estar fuera del poder. De hecho, aún en este gobierno, la gran mayoría de esos dirigentes y militantes PLDistas siguen cobrando en el Estado Dominicano, por una forma o de otra. Y los que se han quedado fuera es los que decían que eran del PRM. Entonces usted entiende, ahorita hablábamos de cuando se fueron con Gonzalo, que así se van a ir donde se tengan que ir, si hay un beneficio. Claro que sí, si existe la posibilidad de retomar el poder, ellos van a... Por ejemplo, imaginémonos que vayamos a una segunda vuelta, que es el escenario político más probable actualmente, realmente, ¿no? Usted me dirá si opina igual que yo. Y queda, por ejemplo, Leonel Fernández en segundo lugar. ¿Usted entiende que esa base electoral PLDista, del PLDismo, va a irse automáticamente con el presidente Fernández? Claro que sí. Okay. No, eso es una fuerza centrífuga que los atrae. Mucha gente se ha dicho que no existe ninguna posibilidad de unificarse esa gente y están totalmente equivocados. Hay que ir muy errado. Que nos den una sola razón por la cual no puedan unificarse. Hipólito Mejía, que conjuntamente con Leonel Fernández son los dos presidentes que quizás más daño le han hecho a este país. ¿Por qué? No me lo dije así, ¿por qué? Bueno, porque cuando llegó uno al poder, la deuda externa de este país era cosa de 2 o 3 mil millones de dólares. Y el otro, con la quiebra de los bancos, los hoyos que dejaron esos bancos, el hoyo de Banín, que tuvimos que pagarlo nosotros, el pueblo dominicano, ya la deuda estaba cerca de 70 mil millones de dólares. Y eso hay que achacárselo necesariamente a los últimos 24 años de gobierno que tuvimos en la República Dominicana. Entonces ellos le han hecho el peor daño que le pueden hacer a este país. Y ha seguido el mismo derrotero. Aquí cogen prestado hasta para comprar zinc y madera para arreglarle una casita a un pobre. Aquí no es capaz este Estado de tener dinero disponible para hacer una inversión en ninguna áreas, con excepción de hacerle negocio a la oligarquía. En el área turística hay que arreglar los puertos, hay que arreglar los muelles, hay que crearle infraestructura para que vengan los cruceros y todo eso para hacerle negocio a la oligarquía, y con los fideicomisos también para entregarle lo último que le queda a este país de su patrimonio también a esos sectores. Entonces yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que por un acuerdo entre Danilo Medina e Hipólito Mejía, la base del PLD le van a decir, mire, voten por Luis? Y ellos, mudos y silenciosos, van a hacer una fila y a votar por Luis. Hay que ser muy ignorante desde el punto de vista político y social para entender. Joaquín Balaguer, señores, Balaguer, que es mucho decir, que conocía la idiosincrasia del pueblo dominicano, en el 1978 dijo, son rábanos. Es rojo por fuera y blanco por dentro. Y cogían la fundita y no eran reformistas y decían que eran reformistas. Y después la berenjena fue que habló de la berenjena. Y después la berenjena
con habichuela. Sí. Mira. Nadie ha conocido este país como el presidente Balaguer. No, Balaguer tenía 70 años en la vida política involucrado. Desde la primera candidatura presidencial de Trujillo en el 1930 hasta cuando murió en los años 90. Usted mencionó a Hipólito Mejía y dice que con el doctor Leonel Fernández son los que más daño le han hecho al país, más que Danilo Medina, con todo esto que estamos viviendo. ¿Qué daño posterior usted entiende ha hecho el presidente Hipólito Mejía? Que lo vemos gravitando como si nada. Ese es el peor daño que le hace a este país. Porque él, en vez de sentarse en su casa y servir como orientador o como consejero de cosas nobles, lo que se ha constituido es un recomponedor o constructor del conciliábulos peores desde el punto de vista político que se puedan hacer en este país. ¿Qué le interesa a Hipólito Mejía estar todavía acumulando poder y dinero? ¿Para qué? Para impulsar a su hija, para que sea. Está equivocado. Se habla que él está proyectando ya a su nieto. No, hombre, el mayor, esos son disparates, como estaba proyectando Leonel a sus hijos, y como proyectó Landito lo de él, y como han proyectado... ¿Y no cree usted que él cuenta con el apoyo tanto del presidente Abinader y de Danilo? Porque esos son los dos líderes que más o menos pudiéramos decir lo están aupando, porque a Abel no le conviene la volatilidad de Hipólito alrededor de Abinader y de Danilo, y Hipólito no quiere saber del presidente Fernández. Supuestamente. Porque debo decirte que quien protegió a Leonel Fernández para que no fuera a la cárcel fue Hipólito Mejía. Yo quiero que tú sepas que el día anterior a que Leonel Fernández anunció que iba para la Procuraduría, estuvimos reunidos allá con el ex procurador Bello Rosa. Y la posición de lo que estábamos ahí era, oye, desde que llegue, pósalo y mándala por la Victoria. ¿Y de quién recibió instrucciones Bello Rosa? De Hipólito, que dijo que con los expresidentes nadie se metiera. O sea, que un expresidente puede hacer lo que le dé la gana en este país y no hay forma de que la justicia lo alcance, porque hay gente que lo protege. Hipólito Mejía se ha constituido en el protector de esas personas vinculados a los peores actos de corrupción. Bien. Cuando volvamos vamos a hablar con el doctor Castro sobre su parecer de la primera vuelta, la segunda vuelta y la corrupción, que es un tema que él maneja muy bien. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Usted oye hablar de la primera vuelta, la segunda vuelta. Yo sé que usted tiene números porque usted investiga, usted tiene su gente que le dan su información. En un país donde el 76% no quieren los políticos. Imagínese usted, es el 14% que está decidiendo. Impresionante. ¿Qué usted sabe de esa primera vuelta, segunda vuelta? Hasta hoy, ¿cómo se ve? Porque sabemos que falta un año completo, pero las elecciones se están decidiendo este año, ¿eh? Sí. Vamos a votar en mayo, pero las elecciones están decididas ya desde este año. Sí, ¿Qué usted cree? O sea, ¿hay posibilidad de una primera vuelta a Luis Abinader como presidente con todo el poder del gobierno?
Y en la segunda vuelta, ¿que a quién usted ve en segundo lugar? O simplemente que usted ve. Mira, porque usted tiene que tener su... El poder en América Latina se ha constituido en un fuego fatuo. Todo el mundo pensaba que en El Salvador iba a ocurrir otra cosa y llegó Bukele. Que en Honduras iba a pasar otra cosa y llegó Xiomara Castro. Que en Chile iba a pasar otra cosa y llegó Boric. Que en Colombia iba a pasar otra cosa y ganó Petro. Que en Brasil iba a pasar otra cosa y ganó Lula. Volvió Lula. Entonces yo te voy a decir lo siguiente. De acuerdo a nuestros estudios, en las elecciones pasadas, casi 4 millones de dominicanos no ejercieron el derecho al voto. Y a partir de los números que tú diste... 4 millones de votantes. Que eso no es, ejercieron... Eso es el 50%, más del 50%. Más del 50%. Porque Luis lo que sacó fue menos de 2 millones de votos. Y Gonzalo por igual, 1 millón y pico. Es decir, que entre los dos, el que ganó y el que llegó segundo, no llegan a la suma de la gente que se abstuvo de votar. Lo que quiere decir que si nosotros logramos que esos que no votaron, porque no creen en los partidos tradicionales y no creen en los políticos, ejerzan un voto positivo en favor de Acción Patriótica, que es el movimiento político que hemos puesto en vigencia los hermanos Henchi Suero y Santiago Cuesta Curi, nosotros podríamos dar no un tremendo susto, no, nosotros podemos ganar las elecciones. O sea, que yo entendí. O sea, Acción Patriótica está trabajando para ser la opción en primera vuelta. La tercera vía. Una vía diferente, una vía totalmente... La cuarta, porque tenemos al PRM, tenemos al PLD y tenemos a la Fuerza del Pueblo. No, eso son dos opciones nada más. PLD y Fuerza del Pueblo, sí, usted insiste. Eso es lo mismo. Ustedes quieren ser entonces, asumiendo al PLD, a la Fuerza del Pueblo como uno, la tercera vía. La tercera vía. Los otros partidos, PRD, Partido Reformista y toda esa partida. Toda esa bisagra. Toda esa bisagra. Esos son... bisagra. Bisagra. Personas que se van a agregar. Sí. No representan nada desde el punto de vista político. Nadie cree en ellos. Si se van solos a unas elecciones, no sacan un regidor. ¿Pero usted ve algún desenlace positivo en primera vuelta para el presidente Luis Abinader? Objetivamente. Si Acción Patriótica, como nosotros esperamos, logra su reconocimiento de la Junta Central Electoral, ellos van a tratar por todas las vías de evitarlo, porque en eso se ponen de acuerdo. Los delincuentes se ponen de acuerdo para evitar, como dijo José María Vargas Vila, que las personas honestas no saben el problema que tienen por delante, que es todos los delincuentes unidos en contra del honesto, del serio, del capaz. Entonces ellos van a hacer todo lo posible. Ahora bien, si nosotros logramos pasar, y en el peor de los casos que no logremos pasar, nosotros tenemos plan B. ¿Se puede saber ese plan B? No. Pero claro que sí. ¿Cuál es el plan porque B? nosotros estamos en constante acercamiento y reuniones con gente como Guillermo Moreno. Hemos tenido acercamiento con Minú Torres, Mirabal. O sea que si a ustedes no se le aprueba el partido, vamos a decir que legalmente no pasan, ustedes tienen un plan B de otra fuerza. De una alianza más grande entonces que Acción Patriótica. La oposición unida. Porque entonces todas las personas honestas, todas las personas serias, todas las personas capaces se van a unificar de un solo lado. Y entonces ya el pleito será a otro nivel. Cuando le pregunté de primera vuelta, en primera vuelta ganancia, segunda vuelta quién, usted me señaló Acción Patriótica, porque usted está enfocado en lograrlo. Y yo respeto eso. Pero el tiempo se nos está yendo. Y no quiero dejar de preguntarle
su opinión sobre este manejo del tema de la corrupción y estos procesos. ¿Por qué un ministro del gobierno de Luis Abinader no ha pedido una auditoría a la Cámara de Cuentas? Y tú te haces tanta pregunta, todo este año y medio, todo lo que ha pasado y lo que han hecho es mandarlo a su casa. ¿Cuál es su opinión? Acuerdos políticos. Además, según las informaciones que tenemos, mucha de esa gente acusada de corrupción dieron dinero antes, durante y después de la campaña a mucha gente de este gobierno, incluyendo a través del propio Hipólito Mejía y de sus hijos y de parientes de él. Entonces, están impedidos de ejecutar acciones judiciales en contra de esas personas estigmatizados como corruptos. Están impedidos. ¿Y los procesos? ¿Qué usted le ve a los procesos? No, eso no vuelve, ya eso no vuelve. Eso se extingue de manera natural. Ya la gente que estaba en la cárcel y que se fue a su casa no vuelven a la cárcel. Usted puede estar seguro de eso. O sea que Alexis Medina en cualquier momento vamos a tener hasta que pedirle perdón. Para que tú lo sepas. Y a Jean Alain pedirle perdón. No, claro que sí, claro. Y lo peor de todo, se van a su casa con su dinero. Justicia independiente, ¿usted cree en eso? No, hombre, que es justicia independiente. No. No. Pero ¿cómo es justicia independiente? Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia se quitó una gorra del PLD y se apió de una jipeta como jefe de campaña en el sur del país y se puso la toga y el birrete y es el presidente de la Suprema. ¿Se puede creer? Y la gente que acompañaban a Jean Alain, Jenny Berenice, Camacho y todos los fiscales que hay a nivel nacional que fueron parte de esa estructura, están todos en sus puestos. Entonces, ¿de qué justicia independiente usted me está hablando? Eso no es justicia. ¿Y usted cree que Miriam Germán se preste a eso, a que eso no sea lo que se dice? Es que Miriam Germán es una gaviota en el mar o una golondrina que no hace verano. Ella podrá tener sus ideas y querrá hacer cosas, pero la realidad es otra. No basta con querer una persona hacer algo en este país. Se necesita que la voluntad política fluya. Y si no hay voluntad política de parte de quien dirige el Estado, no habrá forma de hacer justicia en este país. Ministerio de Justicia, ¿tiene sentido? ¿Hace realmente falta un Ministerio de Justicia? ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia con nombre, sigla? ¿Para qué? Aquí hubo Ministerio de Justicia hasta los otros días. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era la seriedad de la gente que estaba en esos cargos. Ahora todo esto es checha política. Jueces que le bajan línea y le dicen lo que tienen que hacer y ministerios públicos que hacen también lo que... Señor, ¿usted sabe lo que es coger y asesinar como asesinaron a Junior Ramírez? Y resulta que hay un solo individuo preso que dice que fue el que lo mató y todos los que participaron de todo el concierto están todos en su casa. Me van a decir a mí que hay justicia. Me van a decir que hay justicia independiente y se cumplieron 28 años de la desaparición de Narciso González, Narcisazo. Y los ejecutores de Narciso andan ahí montados en la jipeta con los políticos que andan haciendo campaña, ¿verdad? ¿No? A mí no me pueden venir con ese tipo de cosas. Volviendo a lo donde comenzamos, el sistema de partido. ¿Con qué palabra usted lo describiría? El sistema de partido ha colapsado. Ellos tratarán por todas ha colapsado, no es un tema de corrupción, de podredumbre institucional, no, es que colapsó. Eso colapsó. Eso llegó ya a su final. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer? O lo que ha pasado en otros países, buscar una tercera vía, poner a gente que sean diferentes a lo que existe actualmente y comenzar a gobernar este país. Ver lo que pasó en Perú. Lo que pasó en Perú. Pusieron a un campesino que a lo mejor no tenía ni siquiera ideas concretas de lo que era el poder. Y después de todo lo tumbaron y ahora es que ellos van a saber lo que es un pueblo tirado a las calles. Lo establecido en la República Dominicana, lo que en Estados Unidos le llamamos el establishment. ¿Va a permitir esa tercera vía?
¿Está preparada esa tercera vía para enfrentar a los dueños del dinero, de los carros, de los edificios, de todo? Si no lo hacen, peor para ellos. Porque los pueblos, cuando deciden, ese pueblo que fue a la Plaza de la Bandera, ese pueblo que salió en Marcha Verde, ese pueblo se tranquilizó porque pensó que había llegado su verdadera reivindicación. A la hora que el pueblo se dé cuenta que todo ha sido un entremés a los fines de entretenerlos y de burlarse nuevamente, de usarlo, este pueblo podría, usarlo como un preservativo. Este pueblo podría explotar, como explotó en el 65, como explotó en el 84 y como explotó recientemente con Marcha Verde y con la Plaza de la Bandera. Bueno, gracias Castro, nosotros le damos de verdad profundo agradecimiento por acompañarnos en esto. Si llegaste hasta acá es porque valora nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico, un ejercicio comunicacional que va más allá de la acostumbrada lectura de titulares que hacen la mayoría de los medios. Alfredo en Directo tiene un compromiso con la objetividad y cuenta contigo para renovarlo cada día. Suscríbete a nuestra plataforma y déjame tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.